Bien, nosotros seguimos y además de hablar de fiestas tenemos que hablar de solidaridad porque esta ciudad lo ha demostrado. Tiene un tejido de ONGs asociativo muy potente y antiguo, lo que pone de manifiesto que esto no ha sido una moda, el de ayudar a los demás y sobre todo a los países en vías de desarrollo. Tenemos un Consejo Municipal de Cooperación y tenemos ONGs como la de Tushirikiane, que lleva 20 años trabajando por el desarrollo de África, trabajando en Kenia y acaba de elaborar estas camisetas que las han puesto a la venta. Las camisetas son de la empresa Bola Bola, las ha puesto a la venta para recaudar fondos y fíjense qué bonito, ¿no? El tema de la Dama de Elche con el árbol de la vida de africano. Pues son camisetas que se han puesto a la venta para recaudar fondos con el fin de desarrollar esos proyectos que desde hace mucho tiempo aportan salud, aportan independencia, aportan libertad a aquellas personas que no tienen absolutamente nada. Para hablar de la ONG tenemos con nosotros a la concejal de Cooperación al Desarrollo, Celia Lastra. Bienvenida, Celia. Hola, buenos días, Ros. Y al responsable de los proyectos de esta ONG, José Abad. Bienvenido, José. Gracias, bien hallada. Bien, pues dinos, esta iniciativa de estas camisetas solidarias, ¿quién las puede comprar? ¿Dónde se compran? Bueno, ¿Y para qué sirve ese dinero? Están en la página web de Bola Bola. La empresa Bola Bola es una empresa ilicitana que se dedica a la fabricación de ropa deportiva para voleibol, balonmano y ese tipo de cosas. Ah, por eso este tejido es tan El tejido agradable. es muy agradable, tiene un tacto muy agradable y el lavado es... Vamos, es que mejor todavía. Se queda como nueva. Que no hay que planchar. La empresa decidió colaborar con la ONG Tushirikiane porque ahora cumplimos en septiembre 20 años de nuestras andaduras en temas de solidaridad a nivel internacional, sobre todo en Kenia, Etiopía y Uganda, que son los países donde hemos hecho proyectos. ¿Estáis en 3 países? Sí, actualmente estamos solamente en Uganda y en Kenia porque con el tema de políticos, de guerras y eso en Etiopía tuvimos que parar los proyectos. Entonces la empresa se sumó a Tushirikiane dando su aportación de crear este diseño de camiseta que es muy bonita, pues de alguna manera pues para recaudar fondos para un centro infantil que tenemos en el oeste de Kenia, donde atendemos a una media de 3.200 niños gratuitamente. 3.200 niños, se dice pronto. El Consejo Tushirikiane es una de las ONGs más antiguas del Consejo Municipal de Cooperación. ¿Celia? Efectivamente. ¿Vosotros también aportáis dinero? Sí, a ver, el consejo local está compuesto por 34 entidades de cooperación internacional al desarrollo. Hay 2 líneas de proyectos, todas pueden concurrir a las subvenciones, que es por concurrencia competitiva, ya luego depende de la puntuación que saque cada una, el proyecto, se adjudica un dinero o el otro, depende del proyecto y de esa puntuación. Es cierto que es una de las más antiguas porque hay que recordar que Elche tiene un tejido asociativo en materia de cooperación internacional muy asentado de siempre. Desde principios de los 90, finales de los años 80, ya se empezó a trabajar aquí con cooperación. Entonces, claro, estamos hablando de 30 años, 20 y pico de años las entidades que han venido desarrollando ese trabajo de forma ininterrumpida, que es lo bueno de la cooperación. Eso José lo sabrá mejor todavía que yo, que llevo 3 años con este ámbito. La cooperación internacional es importante, claro que sí, pero lo que es importante es que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Entonces, claro, por eso la importancia de que constantemente las entidades hagan actos solidarios, tengan iniciativas de este tipo, para que se puedan mantener esos colegios, esos ambulatorios, el tema de la alimentación, todo. Pues vamos a hablar de ese centro infantil, porque realmente esta iniciativa de la camiseta solidaria es para el centro infantil de Kenia, con 3.000 y pico niños. Ese centro infantil, ¿qué ofrece a esos niños? Os voy a contar un poquito de la historia de ese centro. Ese centro, nuestra contraparte decide en esa extensa zona rural del oeste de Kenia crear un centro infantil para poder atender a los niños con enfermedades parasitarias y sobre todo por falta de higiene también.
¿Qué ocurre? Pues que había que hacer un complejo, había que hacer un centro donde poder atender a esos niños. Tuxiriquiane recientemente en el 2006 se constituye, a principios del 2007 la damos a conocer a la ciudadanía de Elche. Teníamos mucha ilusión por hacer un proyecto, empezar a hacer algún proyecto. ¿Quién es el fundador de la ONG en Elche? En Kenia, ¿Quién es el fundador de la ONG en Elche hace 20 años? Mari Carmen Chazarra, que es la presidenta, y yo que soy su marido, José Abad. Un matrimonio, pero vosotros ¿por qué conocíais el oeste de Porque Kenia? Nosotros leímos un libro sobre la vivencia del escritor que escribió el libro y decidimos ir a visitar nos llamó la atención y decidimos ir a visitar ese entorno. ¿Vosotros solos? Nosotros solos, sí. Y estuvimos 2 meses allí en esa aldea, en la aldea de Amakura, que está casi frontera con Uganda. Para que se pueda entender, en Kenia, aparte de los partidos políticos que gobiernan, se rigen por las etnias de sus tribus. Es decir, una aldea tribal. Imaginar aquí en España que los andaluces son una cantidad de habitantes, pero a la hora de votar son los andaluces los que votan, no el partido, sino es la tribu la que vota, ¿no? Pues en Kenia, en esa zona, cuando Europa divide a África a golpe de cartabón y de lápiz, esto para un país, esto para otro, esa zona se la queda Inglaterra, y en esa zona casi frontera con Uganda son 500.000 de la tribu Teso, una minoría que tan pequeña que no tiene derecho a nada, ni voz ni voto. Se quedaron en tierra de nadie. Se quedaron en esa zona de Kenia donde eran 500.000 personas de esa tribu. Tú pasas a la frontera de Uganda y son mayoría política porque son 10 millones de esa tribu. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos llamó la atención y claro, cuando vimos la realidad de esa gente, la falta de educación, la falta de agua, la falta de agua en condiciones para poder ser apta para beber al consumo, educación, formación, vimos tanta carencia que dijimos tenemos que hacer algo a la vuelta para ayudar a esta gente. ¿Y Tuxiriquiane qué significa? En el idioma suajili, la traducción... ¿Ellos hablan suajili? Sí, ellos hablan suajili e inglés, entremezclado con su idioma del suajili. Tuxiriquiane quiere decir nos ayudamos mutuamente, porque es un intercambio. Nosotros hacemos una ayuda, pero también recibimos esa recompensa, porque claro, el objetivo de hacer algún proyecto no es darle un par de zapatos, darle ropa para que se vistan, es darles la herramienta para que ellos puedan sobrevivir y puedan avanzar en su desarrollo. ¿De qué manera se puede hacer? Pues estudiando qué necesidades ellos tienen y qué inquietudes ellos tienen, y entonces darles la herramienta para que ellos puedan funcionar. Entonces te explico el tema de... ¿no? Un matrimonio, vosotros teníais hijos. Sí, claro, teníamos... ¿Y pasasteis? ¿Y quién se puede permitir el lujo de estar 2 meses? A ver, te puedo decir que si tú te vas a Kenia de safari, 2 meses te puede costar mucho dinero. Pero si tú te vas a una aldea donde vas a comer un plato de arroz como un plato muy bueno, a lo mejor puedes pasar con muy poquito dinero. ¿Ellos os acogieron? Ellos nos acogieron, estuvimos en su poblado, convivimos con ellos, vimos las necesidades que tenían. ¿Y bebíais de la misma agua que bebían ellos? Sí, pero nosotros la hervíamos, les poníamos el desinfectante para eso. Llevábamos precaución, evidentemente, porque estar en una zona de esas, sí que te puedo contar que entrábamos en una choza y los chinches se subían por el camal, nos comían vivos, porque aquello chinches, pero entonces era plagas. Miseria por todos los sitios. ¿Eso es 500.000 de personas? ¿Los niños tienen enfermedades? Tienen unas enfermedades tremendas, es decir, esos niños, por ir descalzos, le pican las pulgas de los animales, y se le hace una concha, una herida, donde la pulga pone sus larvas para que vayan creciendo y se van alimentando de la propia carne del niño. ¿Qué ocurre? Que se hace una corteza como el caracolillo este que crece en las barcas de pesca en el casco. Sí. Los niños al pisar no pueden caminar porque les hace daño, tienen que estar quietos, dejan de ir a la escuela y el gusano va comiendo y se va extendiendo por toda la planta del pie. Eso se cura quitando esos... ¿Con tratamientos? Quitando esos parásitos, desinfectando la planta del pie y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que no es curar al niño, es reeducar a las familias.
¿Qué hacíamos? Pues nuestra contraparte visitaba las chozas, fumigaba las chozas para que no hubieran chinches, pulgas. Les enseñaba que los animales tienen que dormir en un establo aparte, porque ellos llegaban a la noche y todos los animales entraban dentro de la choza. Claro, la choza se convierte en un foco de infección. ¿Qué ocurre? Pues que hay que enseñarles que los animales tienen que estar en un habitáculo diferente, porque si no hay problemas de enfermedades. ¿Qué conseguíamos con esto? No curábamos al niño solo, sino se reeducaba a la familia. ¿Vosotros dos solos? No, nuestra contraparte, que es la que está operando allí. ¿Y quién es vuestra contraparte? ¿Cómo conseguís esa contraparte? Nosotros, es vuestro equipo, ¿no? Nosotros conseguimos contactar allí con una organización local de allí, constituida por un matrimonio suizo, el cual conocimos personalmente y firmamos un convenio de colaboración para poder trabajar con ellos. Porque cuando tú trabajas en un país fuera de tu país, de España, tienes que tener una contraparte fiable, claro, a la para cual, que el dinero llegue, a la cual tú le hagas llegar los fondos, él los gaste y te los justifique y tengas la confianza suficiente de que sabes que eso se va a hacer, aparte de que nosotros... que los conocisteis y que el matrimonio suizo es como vosotros, también le movía lo mismo. Correcto. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás, trabajar para ayudar a los demás. Nosotros en el 2007, recién empezados, no teníamos derecho a pedir al ayuntamiento o al Consejo Local de Cooperación, porque teníamos que tener 2 años de antigüedad para poder optar a subvención. Pero teníamos la inquietud, yo le planteé a la Junta Directiva hacer un evento solidario donde recaudar fondos. Y como yo soy profesor de karate, toda la vida me he dedicado a la enseñanza del karate, se me ocurrió organizar una gala benéfica de artes marciales en el pabellón Esperanza Lab. ¿Y fue un éxito? Fue un éxito rotundo, más de 400 alumnos de diferentes artes marciales vinieron a participar con nosotros. A la gente que entraba al pabellón se le entregaba una revista que habíamos editado con toda la organización de a qué horario salía cada actividad y qué se hacía, y sobre todo cuál era el proyecto donde iban a ir destinados los fondos que íbamos a recaudar, que era a la primera fase del centro infantil. Esa mañana recogimos 6.000 euros. Con 6.000 euros pudimos construir la primera fase de ese centro. Y en 2009, que ya teníamos el complejo terminado, que es impresionante, pues ya el Ayuntamiento de Elche nos dio una dotación de 32.500 euros para comprar las camas, contratar a la doctora, a las enfermeras, a la cocinera, a los vigilantes, a todo el personal para empezar a atender a esos niños. Y esos niños que van a ese centro donde lo tienen todo, una cama y médicos y comida. ¿Qué niños son los que van allí? Los niños que van allí son los niños de... ¿Huérfanos o...? Son niños de las familias de las aldeas. Allí hay que tener en cuenta que una familia tiene entre 6 y 7 hijos mínimo. ¿Por qué? Pues porque el índice de vida es bastante bajo. ¿Qué ocurre? Que si tienes 2 puede ser que no llegues a tener ninguno. Entonces tienen entre 6 o 7 porque saben que se van a quedar con 3 o con 4. Porque mueren. Mueren por enfermedades, por falta de alimentación, por muchísimas cosas. Allí en esa zona la gente sobrevive de una agricultura de subsistencia. Si en su parcela que ellos se plantan, si la cosecha no viene buena, no hay para comer, no hay... ¿Pero dónde están ellos? ¿En la sabana? ¿En montañas? ¿Dónde? Sabemos que están en frontera con Uganda, pero ¿qué hay allí? Aldeas, hay una zona de terreno muy fértil, ¿Pero tiene un río? ¿Atraviesa un río? Que normalmente allí la agricultura se riega por los periodos de agua. Claro, cuando los periodos son de sequía, pues las cosechas no van, porque sí que hay ríos, pero en la zona donde no hay ríos no se puede llevar el agua, pues no tienen medios tampoco. Entonces, claro... ¿Cuánto trabajo todavía queda por hacer? Muchísimo. Nosotros estamos súper contentos porque tenemos esa satisfacción, porque ahí en ese centro no solamente atendemos a los niños de esas enfermedades parasitarias, sino que cualquiera que tiene una herida, le curamos la herida, se le cose y se le hace un tratamiento. Y sobre todo se detecta en los colegios a los niños desnutridos, que también se les hace ir al centro, se les pesa, se les mide, se les hace una ficha, y los que están graves se quedan ingresados hasta que recuperan su peso,
y los que no se les hace un seguimiento y un tratamiento en su casa con un polvo una harina de avena con todos los condimentos, minerales, vitaminas que se le da en un batido todos los días para que pueda... ¿Cómo os conocen allí? ¿A vosotros? ¿A los que habéis hecho este centro? ¿Cómo os llaman? ¿Cómo nos llaman? Sí, ¿con vuestros nombres o como...? A nosotros nos dicen musungus blancos. ¿Musungus? Cuando vamos allí somos ¿Son blancos? Musungus blancos. Los blancos. A la presidenta Mari Carmen le llaman mamá musunga, mamá blanca. Mamá blanca. Bueno, cariño es lo que vais a recibir. Bueno, Celia, tu puesto como concejal de cooperación te hace no te hace conocer las ONG, sino a ellos, a este tipo de gente. Efectivamente, que es lo que sostiene la recuperación y en realidad el desarrollo de tantos y tantos sitios donde hace tantísima falta que la cooperación llegue y sobre todo que se entienda. Gracias a personas como ellos, gracias a las entidades, Elche es solidario, porque yo creo que cualquier persona que haya estado escuchando a José esta mañana, pues hombre, te toca la fibra. Hay mucho por hacer. Es importantísima la cooperación internacional. Si queremos que todo el mundo esté bien, es muy importante. A mí me llaman, después de contarme, ¿no?, lo que hacen y para qué va a servir el dinero de esta camiseta, me llama la atención el paisaje que se ha dibujado por parte de la empresa Bola Bola. ¿Es el paisaje de ahí? Sí. Esas son las cabañas de las aldeas, te voy a contar, las palmeras, los ríos... Te voy a contar la historia de ese dibujo. Ese dibujo, en 2006, nosotros conocimos a una señora en la aldea que le había picado un mosquito y tenía malaria. 20 euros costaba la vacuna. La mujer se moría, no tenía 20 euros para comprar la vacuna. Nosotros la compramos y a esa señora le pincharon y se curó de malaria. La niña, su hija, una niña de 8 años, hizo ese dibujo con unos palitos y unos tintes que ella se creó y nos lo mandó en un papel así, con una carta de agradecimiento por haber curado a su mamá. Ese fue uno de los fondos del primer logo de la ONG Tusiriquiane, pero bueno, después tuvimos que cambiar a una imagen corporativa más moderna porque era demasiado grande el logo. Pero tiene una historia. Es demasiado bello este logo. Tiene una historia y un trasfondo, y es que está hecho con el cariño de una niña en agradecimiento por salvar a su madre, de haber curado a su madre de malaria. ¿Cuántas historias recoge esta camiseta? Y por detrás, si nosotros tenemos la dama de Elche con un corazón, que eso es lo que representáis vosotros, aquí por detrás, este es el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Cómo se llaman estos árboles? Sí, allí. Árboles de la vida, donde representa pues los niños creciendo en los árboles y las mamás africanas atendiendo a esos niños. ¿Pero es un baobab? Sí. El árbol de allí es un baobab. Preciosas historias, y espero que nunca desaparezca la Concejalía de Cooperación al Desarrollo. No va a desaparecer. A pesar de los pesares. No va a desaparecer jamás, porque hace falta. ¿La has defendido con uñas y dientes? Con uñas y dientes. Yo creo que el Consejo lo tiene claro, que la apuesta es firme y que es necesario y sobre todo importante. Hay algo que no quiero que se me olvide. Cuando estamos hablando de dinero, cuando estamos hablando de donativos, el dinero que se recauda se multiplica allí. Porque esos 6.000 euros de la gala que comentaba, allí es todo el dinero del mundo, con lo cual se pueden hacer muchísimas cosas. Que la gente no piense, no es que total para 100 euros que puedo dar eso no es nada. No, sí que es, porque allí es mucho dinero y se pueden hacer cosas maravillosas. Allí una familia de 6 pasan con $1 al día. Claro. Es decir, imaginar lo que multiplica por el valor de la camiseta, por ejemplo, pues... se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Sí, o con un donativo de 365 euros es todo un año de vida, lo que se regala. Claro. Gracias a los dos por venir y contarnos estas historias, sobre todo a José Abad, vosotros. Y por explicarnos qué podemos dar y entregar con el precio de estas camisetas.